por la reacción del pueblo. Primera de Samuel 8 y el versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Es decir, si quieren rey, hazles caso. Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Es decir, rechazar la voz de un profeta es rechazar a Jehová. Y escuchen bien, por haber puesto un rey, la historia de Israel después de eso fue un desastre tras otro. Porque los seres humanos no pueden gobernar tan bien como puede gobernar Dios. Por no escuchar la voz profética, por centenares de años, el pueblo de Dios no pudo ni siquiera seguir los planes de Dios, ni tampoco el pueblo gozó de la prosperidad y de la paz que Dios quería que tuviera. Ahora surge la pregunta: ¿por qué dio Dios específicamente el don de la profecía? ¿Por qué Dios el Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo hablan a la iglesia a través del don de profecía? Les quiero explicar usando una analogía o una ilustración que encontramos en los escritos del apóstol San Pablo. Primera de Corintios, el capítulo 12, el apóstol San Pablo compara a la iglesia con un cuerpo. Y él dice, el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros. Es decir, la iglesia es una, pero tiene muchos miembros, tiene muchos dones, tiene muchas personas que cumplen diferentes funciones en la iglesia. Vamos a leerlo en 1 de Corintios, el capítulo 12, y voy a leer solo salteados algunos versículos, versículo 14 y luego el versículo 18 y entonces el versículo 27 y 28. Dice el apóstol San Pablo: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Es decir, el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros. Tiene brazos, tiene piernas, corazón, pulmones, etc. Sigue diciendo en el versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, es decir, las partes, los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Es decir, Dios decide qué función vas a desempeñar tú en la iglesia. Luego los versículos 27 y 28. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y luego dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, etc. Es decir, el cuerpo es uno, pero el cuerpo tiene muchos miembros o muchas diferentes funciones. Por ejemplo, en la iglesia adventista nosotros decimos que la obra médica es el brazo derecho del cuerpo. Decimos que la obra de las publicaciones es el brazo izquierdo. Decimos que los que hacen evangelismo son los pies del cuerpo. Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian el evangelio de paz, dice la Escritura, porque van y llevan el evangelio. Es decir, cada función en la iglesia es una parte del cuerpo humano. Ahora, esto nos lleva a preguntar, ¿qué parte del cuerpo humano equivale a los ojos del cuerpo? Ya ustedes saben la respuesta. El don de profecía son los ojos de la iglesia. Ustedes saben que una persona que no ve se tropieza con todas las cosas y tiene graves problemas porque no ve a dónde ir. Así es el don de profecía en la iglesia. Quiero mostrarles bíblicamente que los ojos de la iglesia es el don de la profecía. Primera de Samuel, el capítulo 9 y el versículo 9. Primera de Samuel, el capítulo 9 y el versículo 9. Está hablando de cómo eran llamados los profetas muy temprano en la historia de Israel. Dice allí, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid, vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Es decir,
que el profeta tenía el nombre de vidente. Ahora, ¿con qué sentido tiene que ver esa palabra vidente? Tiene que ver con los ojos. Ver, un vidente ve. Es decir, los profetas eran los ojos de Israel. Dios les ayudaba a ver lo que necesitaba cambiar en Israel. Les ayudaba a ver lo que podía transcurrir si no obedecían a Dios. Otro texto que demuestra que los ojos de la iglesia es el don de profecía, lo encontramos en Proverbios 29 y el versículo 18. Y estoy leyendo de la versión del 60, dice, sin profeta el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Me gusta más la versión antigua que dice, sin visión el pueblo se disipa. Es una mejor traducción. Sin visión el pueblo se disipa. Y está hablando de una visión profética, es decir, una iglesia que no tiene visión, una iglesia que no tiene el don de profecía, es una iglesia que se disipa, es decir, se desparrama. Ahora, ¿qué pasa cuando una iglesia no escucha el don de profecía? Isaías 29 y el versículo 10 nos explica qué sucede cuando el don de profecía se ignora en la iglesia. Dice allí en Isaías 29 y el versículo 10, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Y ahora escuchen bien, y cerró los ojos de vuestros profetas. Fíjense nuevamente que el don de profecía se identifica con los ojos. Cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Es decir, cuando no hay verdaderos profetas, el pueblo anda a ciegas. Ahora es interesante que en el libro de Apocalipsis tenemos 7 iglesias. Las 7 iglesias representan la historia de la iglesia desde los días de los apóstoles hasta el final de la historia. La 7ª iglesia se llama Laodicea. Es una iglesia que dice que está rica y enriquecida y no necesita nada. Pero Dios dice, estás desnuda, eres miserable, eres pobre y eres ciega. Ahora, ¿por qué será que la iglesia de Laodicea es una iglesia que está ciega? Vamos a leer el versículo. Apocalipsis el capítulo 3 y el versículo 18. Dios aquí le aconseja a Laodicea comprar algo de él. Dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y ahora escuchen bien, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Por qué razón la iglesia de la Odisea anda ciegas? Y Dios dice, consigue colirio para que puedas ver. Si el don de profecía constituye los ojos de la iglesia, significa que la iglesia de la Odisea, la última iglesia, que dicho sea de paso es la iglesia nuestra, debe ser que no está haciendo caso al don de profecía. Y por eso es que la iglesia hoy está tan confundida, anda a ciegas y hay tantos conflictos en la iglesia porque la iglesia no puede ver para dónde va, porque ha ignorado los ojos de la iglesia, que es el don de la profecía. En estos últimos días, mis queridos amigos y hermanos, vamos a necesitar urgentemente el don de profecía para afrontar los grandes peligros que nos acechan. Quiero leerles una cita que fue escrita por Elena White, Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 54 y 55, donde ella dice que Satanás odia el don de profecía. Y el último engaño de Satanás va a ser tratar de anular el efecto del don de profecía, porque los profetas nos ayudan a ver los engaños de Satanás, desenmascaran a Satanás, y Satanás no quiere que nosotros veamos los peligros, y por eso nos lleva a rechazar el profeta, y así andamos a ciegas. Noten esta cita. Precisamente, el último engaño de Satanás será anular el efecto del testimonio del Espíritu de Dios. Ya sabemos que el testimonio